Muy bien, pues qué gusto saludarles otra vez en estas enseñanzas sistemáticas de las ramas. Les mandamos un saludo afectuoso y los felicitamos por su perseverancia, por su constancia, por su permanencia. Y pues estamos hablando parece como que estuviéramos extendiéndonos un poco en estos beneficios de la meditación y de la memorización, pero es que son tan importantes, ¿verdad? De hecho, es como una clave hacia la prosperidad, hacia el bienestar, todos los sentidos, físico, económico, espiritual. Acuérdense de este fundamento que hemos puesto, este versículo clave de Josué 1:8 que dice que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, porque entonces harás prosperar, como una consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el día de hoy queremos platicar de ciertas garantías para perseverar y para avanzar en el camino de la fe. Qué importante esto, ¿verdad? Muchas personas cristianos se quedan a medio camino ahí en el camino de la fe, pues como que tienen un arranque de caballo fino y una llegada de trote cansado, ¿no? Digo, de jamelgo cansado, de caballo cansado, porque recordemos que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una carrera de perseverancia, es como un maratón. Hay muchos obstáculos, situaciones en el camino, pero dice la palabra, promete, dice, el que persevere será salvo, el que le continúe, el que le siga con fe, con una intención, con un propósito en su corazón, pues ese es el que alcance, ¿verdad? Ahí el que llegue pues al final o al cumplimiento, digamos, del propósito de Dios, ¿verdad? Para la vida de cada uno. Hay dos garantías para perseverar y avanzar en la fe. Uno es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Esa es una tremenda garantía. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu de Dios está ahí presente en nuestras vidas, morando en nosotros, pues entonces miren, ahí tenemos una gran garantía para triunfar en el camino de la fe. Y la segunda garantía es que tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios está viva, está presente en nosotros, es como un alimento que nos está ahí diario, como un alimento que nos está cayendo al espíritu, pues entonces podemos perseverar, avanzar y triunfar en el camino de la fe. Porque la palabra de Dios realmente es una palabra creativa, ¿verdad? Tiene el propósito de crear. Por la palabra se crearon todas las cosas y de igual manera la palabra en nuestra boca, cómo edifica, cómo levanta, cómo construye, también cómo destruye, ¿verdad? Si se utiliza y hiere. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, porque tenemos el poder de Dios dado en nuestra boca. Pero ese poder, el propósito número 2 de la palabra de Dios, nos sirve para aplastar la oposición. Dice, derribando argumentos y derribando fortalezas y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Esa es una garantía. Otro propósito de la palabra de Dios es para sostener todas las cosas, porque dice la Biblia que por la palabra de Dios se sostienen todas las cosas. Y el propósito número 4, pues es alimentar, como decíamos ya, a nuestras almas, a nuestro espíritu. Así que entonces repetimos, la memorización es una extensión de la meditación. Y hay beneficios, ya lo hemos venido ahí descubriendo, dos beneficios muy claros. Es que, número 1, cambia la perspectiva, la manera de ver las cosas, nos motiva a reordenar nuestros pensamientos y nuestras prioridades. Y el beneficio número 2 es que nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. La palabra a su tiempo, cuán buena es, dice un pasaje de la Biblia. Entonces, pues beneficios, hay varios otros beneficios que transforman nuestros comportamientos. La memorización y la repetición, la meditación en nuestro espíritu de la palabra de Dios transforman nuestros comportamientos de una manera muy extraordinaria. Acuérdense los que hemos pasado, los que hemos vivido estos seminarios de Sé Libre, cómo nos hemos sentido después, ¿verdad? De haberlo tomado, de veras verdaderamente libres.
Los encuentros también, son muy importantes, han transformado muchas vidas, incluyendo la nuestra, pero nada más es como una parte de la ecuación. No debemos simplemente quitarnos ciertas prácticas pecaminosas o que no dan fruto, sino necesitamos revestirnos o ponernos el estado de Jesús con nuevas vestiduras, las vestiduras de salvación. Consecuentemente, al hacer esto, pues cambian nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, los comportamientos y las palabras también. Y eso nos caracteriza al estar caminando ahí con Cristo, porque somos como, por así decirlo, como cristitos, o sea, como réplicas del Señor Jesús caminando aquí en la tierra. Este estado, ¿verdad?, del que nos revestimos cuando el estado de Jesús, pues nos hace asumir o tener rasgos como la compasión, la amabilidad, la humildad, la gentileza, la paciencia, el perdón, la bondad, el autocontrol, dominio propio, digamos que es un fruto del Espíritu, el amor, que es otro. Entonces, efectivamente, a todo esto se le conoce como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Si estamos revestidos de Cristo, pues entonces tenemos que dar frutos consecuentes, y estos son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, del 22 al 23. Es como un resultado del intercambio. Nuestra antigua naturaleza clavada en la cruz, la nueva naturaleza de Jesús morando y viviendo en nosotros. Cuando hacemos esto, pues de nuestro interior emana el carácter de Cristo. El otro beneficio es que dice ahí en esta, o más bien hablando de lo mismo, de este beneficio 2, acerca del comportamiento y de las actitudes, en Gálatas dice, bueno, más bien hay una pregunta de muchos cristianos: ¿cómo se pone uno el carácter de Cristo? ¿Cómo se reviste de él? Hay cristianos que lo intentan, pero simple y sencillamente no cambian o no pueden cambiar, y la pregunta es ¿por qué? Y es porque están pensando en un esfuerzo personal, en un esfuerzo propio, pero en realidad esto es como un resultado de una consecuencia de nuestro cambio de pensamiento. Todo comienza con una nueva naturaleza, en el nuevo nacimiento como hijos de Dios, pues tu nuevo estado de hijo de Dios. Ahí se empieza a desplegar toda tu herencia y consecuentemente tus conclusiones y tu manera de pensar. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En otra versión moderna dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero ¿cómo cambiar de manera de pensar por nuestro propio esfuerzo? Imposible. Nunca hemos podido y nunca podremos. Todo tendrá que ser a través de una simple y sencilla fe, por creer, por saber, por entender que somos hijos de Dios y que ahora tenemos el carácter de Cristo morando y viviendo en nosotros. Fíjense, entonces los resultados son más o menos como estos. En Filipenses 4:8 están descritos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto piensen, en esto mediten, ¿verdad? Qué importante estar meditando en estas cosas. Las Escrituras no solo nos dicen que pensemos en cosas buenas de este mundo, sino así como que ve y retírate y medita en árboles verdes, en océanos, en montañas. No nos dice nada de eso. Fíjate cómo lo expresa en Colosenses 3, del 1 al 2. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las naturales, no en las terrenales, porque estas son pasajeras y perecen, pero las cosas de arriba. ¿Qué dice Pablo luego? Dice: pues quítense las prácticas del viejo yo, de lo que éramos tú y yo antes. Colosenses 3, del 5 al 9 dice: pónganse o vístanse con los rasgos de carácter de Cristo.
a imagen del Creador, digamos, que la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza, la paciencia y el perdón se derramen unos o se otorguen unos a otros. Colosenses 3:10 dice, sean revestidos de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente a Él. El pensamiento correcto precede antes del cambio de carácter. Primero hay que concluir en nuestro interior para que después las cosas externas o que se transmiten hacia el exterior, pues empiecen a fluir ahí de una manera, pues no natural, sino sobrenatural. Así que entonces, beneficios de la palabra de Dios hay muchos. Otro que podemos citar es que reaviva tus emociones. O la sana tus emociones, te hace emocionalmente pleno, ¿verdad? Entonces, las emociones no son malas, las emociones son buenas, si no, Dios no nos las hubiera puesto, pero las emociones tienen un propósito. El propósito uno es que debemos amar a Dios y ser amados por Él con nuestras emociones. Mateo 22:37 dice, Jesús nos instruye a amar a Dios de esta manera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No solo con toda tu mente, sino también con tu corazón. Entonces los hombres, las mujeres, somos seres emocionales. Esta es una parte importante de lo que somos. Entonces no podemos dejar atrás o a un lado o tratar de borrar nuestras emociones, simplemente canalizarlas en este entendimiento, ¿verdad?, de ahora de quiénes somos, pues de una manera correcta. Porque hay propósitos de las emociones. Por ejemplo, el rey David dijo en 2 Samuel 6:14, está hablando ahí de cuando iba bailando ahí con toda libertad delante de su esposa Mical se enojó porque iba como se le veía como la ropa interior y lo regañó y le dijo, pues no, hasta las criadas te venían viendo los calzones. David le dijo, pues mira, aunque me vean 1000 veces, de todas maneras yo no voy a dejar de adorar a Dios con todo mi ser. Él venía como danzando violentamente, ¿verdad? Entonces, emociones, porque venía muy emocionado realmente alabando a Dios. Salmo 150 del 3 al 5 dice, alábenlo con sonido de trompeta, con el arpa, con la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Entonces, pues mira, trompetas hacen ruido, el arpa y la lira es como melodía, pero la pandereta, digamos, la batería, el baile, pues es ritmo. Las cuerdas y la flauta sí son armonía, pero el choque de platillos es pues una percusión ruidosa, digamos. Entonces, ¿es eso una representación de las emociones? Pues claro que sí, ¿verdad? Dios quiere que nosotros nos emocionemos, pero obviamente en una emoción santa, en una emoción canalizada, conducida, ¿verdad?, hacia Dios. Hay muchos otros ejemplos. En Apocalipsis dice que la multitud que ahí había era tan grande que nadie podía contarla. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en las manos, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, gritando, ¿verdad? Fíjense, hasta en el cielo hay emociones. Eso está en Apocalipsis 19:4 también. Así que entonces, pues Jesús mismo, ¿verdad? En Lucas 10:21, en aquel momento Jesús, lleno de gozo por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre. O sea, ¿por qué le has revelado estas cosas no se las has revelado a los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños, porque esta es tu buena voluntad? Gozo en el griego es la palabra lego, pero orreo, que significa echando o derramando, es una palabra que denota la emoción de Jesús cuando estaba lleno de gozo. Y estos propósitos, más propósitos de las emociones, pues son para motivación,
no son para dirección. Si tomas decisiones por emociones, te vas a equivocar, ¿verdad? Tomar decisiones por lo que se siente no es correcto porque está basado en emociones. Entonces, no debemos de ser guiados por nuestras emociones, sino por nuestro carácter, formado por los principios cristianos, ¿verdad? Entonces, nuestra mente debe ser guiada y dirigida por las escrituras y no por las emociones. Entonces, y claro que los agentes motivadores, pues por supuesto que nos ayudan, pero cuando estamos decidiendo por lo correcto, ¿verdad? Las emociones nos han sido dadas por Dios para motivarnos a obedecerlo. Entonces, realmente las emociones sí son poderosos motivadores. El samaritano que iba pasando y que vio al hombre tirado ahí, que lo habían herido, lo habían asaltado, por una emoción se paró e hizo lo correcto. Jacob también, cuando estaba trabajando por su esposa Raquel, trabajó primero 7 años, fue engañado, le dieron a la hermana mayor, pero luego trabajó otros 7 de gratis, literalmente, porque estaba emocionado, ¿verdad? Porque Raquel fuera su esposa, la que él amaba. Entonces, las emociones sí deben ser son buenas, pero para movernos a una acción obediente. Así que entonces la esperanza, el amor, la fe, el gozo, la paz y el amor sí son emocionantes y no se puede argumentar nada contra ellas. Así nos hizo Dios. Eso es lo que le da color a nuestra existencia humana y nos hace sentir vivos. Entonces, bueno, 3 emociones saludables que nos habla Pablo. Ahí en Efesios dice que para protegernos de los dardos de fuego del enemigo, de los ataques del diablo, es la paz, la fe y la esperanza. Lo menciona, y las 3 son como emociones, ¿verdad? También la Escritura nos anima a dominar nuestras emociones. Por ejemplo, dice, enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en Efesios 4:26. Porque la emoción del enojo sin medida, sin control, se convierte en un pecado, efectivamente. Así que la verdad sin emoción es muerte, no se puede sobrevivir, pero la emoción sin verdad es peligrosa, nos lleva a equivocaciones. Entonces, los sentimientos son, dijo un hombre llamado Dallas Willard, los sentimientos son, con pocas excepciones, buenos sirvientes, pero son maestros desastrosos. Así que entonces, pues yo creo que ahí le paramos. Tú dirás que tiene que ver todo esto con la meditación y con la memorización. Bueno, pues lo vamos a ver en la próxima clase. No te la pierdas, estará muy emocionante a propósito de las emociones. Dios te bendiga muchísimo, que estés bien. Bendiciones.